El daño, ¿quién ha hecho más daño? La pregunta que podríamos hacernos para terminar. Bergoglio o Lutero, ¿no? Hagan apuestas. Bueno, Bergoglio. Lo de Lutero fue muy doloroso, pero se veía venir o sea, se veía venir. Era más fácil de distinguir, a fin de cuentas, ¿no? Este se ha ido, se ha separado, pero Bergoglio es mucho más dañino, porque Bergoglio desde dentro está asesinando almas que por cuenta propia no se han ido. O sea, Bergoglio ha entrado a matarlas. Eso es más grave todavía que un alma se vaya y se pierda, ¿no? Creo yo. ¿Qué ejemplo podríamos poner? Es como el mal marido, ¿no? Tenemos aquí apuntado. Lutero hizo como un marido que abandonó a la legítima esposa y se fue a adulterar con otras y a hablar mal de la legítima esposa. Eso es gravísimo. Eso hizo Lutero. Y Bergoglio es el marido que a ojos del mundo permanece siendo esposo junto a su esposa, pero en realidad la está asesinando mientras adultera con otras dentro del propio hogar familiar, que no se va, que está dentro, asesinando y adulterando. Y todo en presencia de los hijos, o para que no se den cuenta y se pierdan, o para hacerlos sufrir. O sea, lo de Bergoglio es peor. Y te ha faltado decir que está fingiendo con la esposa. O sea, está con la esposa pero fingiendo, como si la amara, como si le importara, como si creyera en ella, y no, sabemos que no. Hay que pasar la crisis. Eso, yo hace unos años pensaba que, bueno, esas buenas personas que son ajenas, seguramente Dios no se lo tendrá en cuenta, pero yo ya me estoy convenciendo de que sí, porque es un asunto tan grave. Es que estamos hablando de que ya estamos tan acostumbrados de que el papado está tomado por Satanás. Esto es para sentarse, para no caerse de espaldas, lo que estamos diciendo. Que el papado está tomado por Satanás y que esto se acabe y que viene el Señor. Y que la Eucaristía la van a suprimir. ¿Puede haber un tema más importante que este? Yo creo que no. La verdad engendra odio, por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la divina escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad aun a costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de San José. Un sacerdote católico se encuentra con unos protestantes que le atormentan con comentarios, burlándose poco menos que de la fe católica, de la Iglesia, a costa de nuestro canal, seguidores de nuestro canal, y que se ponen a decirle una serie de cosas al cura que le vuelven medio loco, el cura, porque claro, el cura es bergogliano, tiene a Bergoglio por papa, y todo esto salpica a nuestro querido Agustín Aranda, que está ahí al otro lado y que nos lo va a contar. ¿Qué ha pasado, Agustín? Hola, Arturo. Bueno, pues tenemos que hacer de la necesidad virtud y después de este episodio, pues creo que podemos dar algunas ideas para ayudar a ambos bandos, protestantes y curas bergoglianos, porque se enzarzaron estos dos grupos. Bueno, el grupo era un sacerdote en concreto, y como el origen parece que fue un programa nuestro o algunos programas, porque creo que nos siguen para regodearse, ¿no? Se frotan las manos, tienen ya quemaduras de segundo grado en las manos, de tanto frotárselas, viendo cómo está la Iglesia Católica, y entonces acudieron al cura para decirle: por esto no somos católicos, ¿ves tú cómo la Iglesia Católica es falsa? Sí, esto que se les llena la boca, es la gran ramera, la gran ramera. Por fin, a ver si de una vez por todas entienden los protestantes cuál es la realidad de la Iglesia, que nosotros tratamos de explicar. A ver si tú se lo puedes explicar. Sí, bueno, vamos a tratar de tener buen ánimo, un poquito de humor, pero sin faltar al respeto en absoluto, ni a unos ni a otros, y hacerles ver
dónde están sus errores. El fundamental y principal, tú llevas años diciéndolo, es no haber identificado al personaje. De ahí vienen todos los males, tanto de unos como de otros. Porque si se cree que Jorge Bergoglio y su entorno de masonería eclesiástica, su colegio cardenalicio, siempre decimos Bergoglio para simplificar, pero es Bergoglio y su banda. Pues si uno a estas alturas no tiene asumido que son infiltrados, que no son católicos, aunque algún cardenal seguramente recibiría válidamente el sacramento del orden, bueno, si eso no se tiene claro, pues se comete un error de bulto. Es que hay que saber hacia dónde apuntar, hacia dónde dirigirse y enfadarse con el que está denunciando la verdad, pagarla con el mensajero, tú que eres periodista, esto de echarle las culpas al mensajero, esto es muy antiguo. El mensajero no crea la realidad es la que es. Esto no es lo que nos gustaría. Y no solo eso, Agustín, sino la realidad te dice que la palabra de Dios, lo hemos dicho muchas veces, San Pablo lo dice y es palabra de Dios, carta a los obispos diciéndoles cuidado, que cuando yo me vaya muchos lobos se van a infiltrar para devorar al rebaño. Son lobos que quieren devorar al rebaño. Bueno, pues parece que esto todavía hay muchos católicos que no se enteran. Algunos serán esos lobos, de los cuales ya no el propio Papa Benedicto dijo, oren por mí para que no huya por miedo a los lobos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no hay lobos? ¿Hay lobos o no hay lobos, Agustín? Y por cierto, dinos cuál fue la foto de la polémica que generó que se molestara el cura contigo. Sí, bueno, los que siguen tus canales, pues se habrán dado cuenta de que eventualmente yo preparo algún mensaje con alguna fotografía o comento alguna noticia y tú la cuelgas en tu canal de Telegram. Entonces fue una fotografía en la que aparecía Jorge Bergoglio junto a una señora vestida de sacerdote y yo subtitulé, en total hay 0 curas en la imagen. Y uno de los destinatarios fue este sacerdote. Entonces yo deduzco que ya vendría caliente, después de haber tenido que oír a los protestantes, cuando se encontró con esa fotografía y se molestó mucho y me puso un audio privado. No vamos a poner aquí el audio porque vamos a preservar la identidad del sacerdote. Y en ese audio que hemos diseccionado observamos muchos puntos erróneos, que son los que vamos a comentar. Yo le respondí al sacerdote, él estuvo mucho tiempo sin leer ni siquiera mi respuesta, pero si acaso el sacerdote viera este programa, yo le voy a mandar el vídeo. Él podrá ver que todo lo que leemos y decimos está en el audio. Es decir, que, claro, alguno pensará, bueno, ¿y quién nos dice que no os estáis inventando la historia? Bueno, claro, pero ¿qué ganamos con eso a estas alturas, no? Vamos a hacer un programa entre protestantes y bergoglianos y para ello nos vamos a inventar una historia surgida a raíz de una fotografía de Bergoglio con una mujer. A tanto no llegamos, las cosas salen como salen. Bueno, pues estos dos grupos están en una situación objetiva de pecado. El grado Dios lo sabrá. ¿Por qué? Bueno, no estamos descubriendo nada nuevo. Los protestantes porque cortan los canales de la gracia sacramental, niegan varios dogmas y se adhieren a varias herejías. En general, los miles de grupos protestantes que hay hacen eso y en consecuencia son sarmientos separados, esa es la palabra, separados de la verdadera vid, se secan y mueren. Eso es lo que hacen los protestantes, que tenemos aquí escrito al inicio de la primera página del guión que nos hemos preparado. Sí, Agustín, si te parece, podemos empezar por contar una serie de puntos muy esquemáticos del audio y brevemente te los voy diciendo y tú los vas comentando. Sí, antes me gustaría terminar esta entradilla diciendo que el problema de los protestantes es que están separados de los canales de la gracia, básicamente. Esto es un resumen muy escueto, porque hablar del protestantismo, bueno, no es nuestra labor, además. Y los obedientes a Bergoglio, ¿por dónde viene su muerte espiritual? Porque es otro camino. Ellos permiten que la levadura venenosa entre dentro de la masa
y la infecciona, la corrompe. Esto es del Evangelio. Guardaos de la levadura de los fariseos, decía el Señor, porque lo corrompe todo. Entonces, son ciegos guiados por otros ciegos, los actuales obedientes a la jerarquía bergogliana y a sus cientos y cientos de errores, blasfemias y herejías. O sea, no es porque les tengamos manías, y esto no se trata de tenerle manía a nadie. Y ellos, por acción u omisión, los bergoglianos, por acción u omisión, o de pensamiento también, bueno, pero eso es más interno, colaboran con el pecado contra el Espíritu Santo. Ya esto empieza a ponerse muy serio, porque llaman bien al mal, están obstinados, son impenitentes, no rectifican, se aman más a sí mismos que a la verdad. Han apagado el don de profecía. El don de profecía es decir la verdad, básicamente, ¿no? Porque la palabra profecía suena así como un poco inalcanzable, no. Hay que ser profeta y eso consiste en decir la verdad y en luchar contra los errores. Decir la verdad y defender la verdad, obviamente. Claro, que Dios sea el que prevalezca. Eso. Entonces, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Dice el libro del Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. El espíritu de Jesús es el don de profecía. También las cartas de San Pablo hablan de la profecía, a los tesalonicenses, a los gálatas y por supuesto los mensajes de la reina de los profetas. Pues esta iglesia, ya lo decía Castellani, ha rechazado el don de profecía. ¿Le ha cerrado la puerta al Espíritu Santo o ha bajado la persiana? Ya cree que es autosuficiente. Y como el Espíritu Santo no deja de soplar y asistir a la iglesia, pues no es suficiente con vivir de las rentas en una actualidad dominada por el enemigo. Ese es el problema. Si hubiera un verdadero papa, bueno, pues todavía uno podría dejarse llevar por la inercia, ¿no? Sería más fácil, siempre lo hemos dicho. Ser un verdadero católico en tiempos de Bergoglio es realmente difícil, tiene mérito. También es verdad que el premio es muy elevado y es mucho más apasionante trabajar en la viña del Señor, pues en una situación en la que uno puede conseguir buenos frutos, que no pues ser un elemento más del paisaje como pudiera ser, ¿no? Si hubiera un verdadero papa, una verdadera obediencia. Bueno, uno de los muchos espíritus malignos de Bergoglio, uno de los muchos, es que está dominado por un espíritu burlón e irreverente. Y Mira, eso, Agustín, perdona, es que esto es muy, muy bueno que lo traigas a colación esto, ahora lo vas a comentar, pero es que esto me recuerda precisamente a ese espíritu burlón, irreverente y blasfemo que delante de todos los españoles pues vimos en las campanadas de fin de año cuando cogieron la imagen del Sagrado Corazón y le pusieron encima una cara de una vaca y hicieron ahí un acto de ocultismo terrible. sí, es que una cosa es tener buen sentido del humor. Bergoglio dice que es importante el sentido del humor, sí, pero otra cosa muy diferente es burlarse de Dios y de las cosas sagradas. Ahí no, por eso no se deben hacer chistes de Dios. Típicos chistes de iba Jesús con sus apóstoles, jajaja. Ja, ja. No, ese tipo de chistes no hay que hacerlos, porque son cosas sagradas. Puede uno pecar contra el segundo mandamiento, usar el nombre de Dios en vano. A Dios hay que tenerle un respeto enorme, empezando por su santo nombre. Bueno, entonces, el espíritu de burlón, que abunda en muchas sectas protestantes, ya lo refirió San Judas en su carta. En el tiempo final habrá gente burlona que actuará conforme a los propios deseos de impiedad. Por ejemplo, el pasado día 7 de enero, Bergoglio montó un circo, literalmente, en el aula Pablo VI. El pasado año convocó a humoristas y comediantes, muchos eran judíos, y se burlan de la religión cristiana y nos desprecian. En Canadá se quitó el solideo y se puso las plumas de indio. Otras veces ha mostrado su humor ácido con seminaristas, dándoles el pésame por haber entrado al seminario, con parejas de novios, diciéndoles que cuando entran en la cárcel. Con religiosas también, les ha tomado el pelo en varios encuentros con religiosas, sí, sí. Recién comenzado su falso pontificado, le dijo a unas religiosas que eran de clausura, que fueron a verlo, anda, están contentas, han salido para dar un paseíto, jaja. Ja. Hombre, con la madre italiana de aquel niño con parálisis,
también hizo un chiste ácido sobre sí mismo. De pronto nos vemos en el infierno. A unos seminaristas escoceses que le regalaron una botella de whisky, dijo, esto es mejor que el agua bendita, esto sí, sí, sí. También puso un balón de playa junto al sagrario en una ocasión. El mismo día de su elección, le dijo sarcásticamente a los cardenales que Dios les perdone lo que han hecho, y todos se rieron mucho. Eso lo contó el difunto cardenal Carlos Amigo, el español. Bueno, y sin embargo, pues nada, ahí están todos riéndole las gracias, ¿no? ¿Qué estará pensando ahora Carlos Amigo ya desde el otro lado diciendo hay que ver, y yo como un tonto me lo tomé como un chiste y encima lo conté como el Santo Padre, el Santo Padre? Qué ciego estaba, pensará. Sí, como ese que dijo que ya se había puesto el 8º sacramento y todos sus sacerdotes se partían de risa, jaja, menuda broma. Con el obispo a su lado, cuidado. El obispo y 200, toda la curia de la diócesis riéndole la gracia, la maldita gracia, porque decir eso, en fin. Sí, y yo conozco a uno que se llamaba Agustín, que en paz descanse, que falleció al 4º día de ponerse el acto de amor. Menuda gracia. Y estaba muy lozano. Bueno. El veneno de amor, yo ya prefiero decirle, el veneno de amor, sí. Sigamos. Sigamos. Sin embargo, ante la Eucaristía, Bergoglio pone cara de odio. Ahí ya no es gracioso ni bromista. Y su semblante denota que está retando a Dios y nunca se arrodilla. Bueno, entonces vamos a ir viendo los audios que este sacerdote me puso. Porque él, claro, básicamente, él, ¿cómo está situado? De forma que él nos acusa a nosotros de que con nuestros programas estamos haciéndole daño a la Iglesia y dándole munición a los protestantes para que nos ataquen. Esa es la idea fundamental, ¿no? Pues lamentablemente ese cura no se ha enterado de nada. Lamentablemente es justo todo lo contrario. Estamos tratando de ayudar tanto a protestantes como a católicos para que entiendan la realidad. A los protestantes para que entiendan, ojo, que lo que vosotros decíais de que la Iglesia Católica es la gran ramera, ahora Bergoglio es el que realmente está representando a la gran ramera, pero es que porque no es católico y es un infiltrado. ¿Lo entendéis ahora, estos protestantes? Y los católicos, pues no se enteran. Es que en el programa de hoy los protestantes se van a llevar su ración de realidad también, porque están muy mal situados y no tienen visos de querer rectificar. Además, estos que acudieron al sacerdote, yo creo que muy listos no serían, porque lo hemos pensado. Al sacerdote habría que llegarle con esas si hubieran visto los canales de oficialistas bergoglianos. Eso tendría más sentido, pero ver nuestro canal, que decimos reiteradamente que la Iglesia Católica no es la representada por Bergoglio y los suyos, a decirle al cura, por eso no somos católicos, yo no sé qué programa nuestro han visto los protestantes, de verdad. A veces pensé, digo, se lo habrá inventado el cura, que no lo ha llegado ningún protestante, lo llego a pensar, porque tan tontos no pueden ser los protestantes de equivocarse así, pero bueno. Y más cuando decimos que es que no es papa, que Bergoglio no es papa, aunque aparezca oficialmente como tal. Bueno, si te parece, empezamos punto por punto y yo te lo leo y tú comentas. Sí. Bueno, el primer punto del audio dice así, que estaba muy dolido, dice el cura, porque unos protestantes que ven este canal le habían aportado información que nosotros damos para decirle, por esto, ni somos católicos, dicen los protestantes, ni la Iglesia Católica es verdadera. Bueno, lo primero es que cualquier sacerdote católico que se precie no puede sentirse dolido por lo que le diga un protestante. Eso de entrada. Porque si el sacerdote católico de verdad cree que a los que están en el error y en la herejía son los protestantes, pues no ofende quien quiere, sino quien puede, ¿no? Dice el refrán o algo así. Entonces, ya de entrada su reacción no tiene sentido. No tiene sentido, porque él tendría que haber aprovechado para escucharlos, para, para analizar exactamente de qué se trata, porque como tampoco lo aclaró,
a mí no me lo aclaró en el vídeo, habló en general. En fin, ya de entrada mal, no se puede sentir dolido un cura por lo que le diga un protestante. O sea que unos protestantes no son católicos ni de la Iglesia Católica, ni que la Iglesia Católica es verdadera por nuestros programas. Pues yo, como dices tú, no sé qué clase de programas han visto, en fin. Además, a nosotros los católicos lo que nos tiene que interpelar son las amonestaciones de personas bien formadas, no de gente que está en el error. Por eso a nosotros nos resbala mucho que los oficialistas bergoglianos nos digan que estamos haciendo daño, que estamos dividiendo, que estamos en pecado. No nos afecta personalmente. De acuerdo, el segundo reproche del cura que te hace es que dice que nosotros estamos fastidiando su trabajo de evangelización, que estamos yendo contra su trabajo de evangelización. Bueno, eso se lo he inventado, porque además es de Sudamérica, este sacerdote. Temporalmente estuvo aquí en España y yo coincidí con él, pero lo he visto una vez en mi vida, ¿eh? Lo que pasa es que aproveché para hablarle de la Virgen pura y dolorosa de Humbe y me dio su contacto y le envié el libro. Y por eso lo tengo yo en mis contactos. Bueno, que nosotros estamos yendo contra el trabajo de evangelización que él hace, creo que está no sé si en Colombia o en Venezuela, no lo sé. ¿Y por qué? Porque estamos yendo, en fin, lo dice y ahí se queda tan tranquilo. Eso yo creo que no tiene fundamento ninguno. Bueno, el tercer punto que te echa en cara es que dice que nosotros estamos haciendo daño, pero no a Bergoglio, sino a toda la Iglesia. A toda la Iglesia. Bueno, de entrada a toda no, porque hay una pequeña parte de la Iglesia que sí es consciente de cuál es la situación. Y en segundo lugar, que el daño se produce como consecuencia del pecado. Es como si un médico te interviene, te cura y te hace daño, pero ese daño es bueno, porque te está sanando la herida, te la está suturando. Entonces, bueno, a ver, el daño hay que definir bien lo que es daño, ¿eh? Porque claro, aquí entra todo, es como lo de la de Satán U2. En nudos entra todo lo que a uno se le ocurra. Efectivamente, Agustín, el tema está que no quieren, ni curas ni seglares, quieren pasar la crisis que yo siempre te digo que hay que pasar. Hay que pasar una crisis y un sufrimiento para entender lo que pasa en la Iglesia, asumirlo, aceptarlo y afrontarlo. Y no quieren pasar esa crisis. Eso es fundamental. Quien no supere esa crisis no va a poder avanzar. No, se va a quedar atascado en la primera línea generatriz de Humbe. ¿Cómo va a pasar a la segunda? En fin, le van a sobrevenir ruinas y desgracias una detrás de otra. Efectivamente, eso sí que son negacionistas, Agustín, porque niegan la realidad de lo que pasa en la Iglesia. Además, como no entran a debatir, simplemente lanzan proclamas generales. Estáis dividiendo, estáis confundiendo, pero no ha aparecido nadie todavía que diga, a ver, vosotros dos, esto en concreto que decís, os lo habéis inventado, es falso, no se corresponde con lo que está haciendo el Vaticano, pero es que ahí no entran, se quedan desde fuera. El cuarto punto que te echa en cara este cura es que dice que las decisiones que toma el que para él es el Papa Francisco no las toma él solo, sino que las toma con los cardenales. Pero si los cardenales son de su cuerda, esa argumentación es nula. El quinto punto que te echa en cara es que dice que te estás creando enemigos por todos lados, Agustín. Bueno, ahí puede llevar algo de verdad, que me estoy creando enemigos por todos lados. Bueno, también algunos amigos me estoy ganando. Bueno, si nos creamos enemigos por defender la verdad, bueno, pues eso tiene premio. Si uno lee el Evangelio por defender la verdad, ¿eh? No por odiar al prójimo, eso no puntúa. También considera que tienes que tener alguna herida del pasado que te haya ocurrido en la Iglesia. Esto ya son elucubraciones que hace el cura para entender tu comportamiento, Agustín, y que dice que por eso es por lo que actúas de esta manera. Pues no, aseguro que yo no tengo la menor herida del pasado en referencia a la Santa Madre Iglesia. A mí nunca me han tratado mal y yo no tengo queja de nadie. Ni me han engañado, ni me han echado de ningún grupo, no. Yo recuerdo en mi trabajo que había uno que ya se jubiló, que dijo una vez, yo no quiero nada con la Iglesia, porque cuando yo tenía 15 años, en los salesianos había un cura más malo que me dio 2 guantazos, bueno, me contó allí la batalla aquella, y le dije, pero hombre Paco,
que tiene 60 años, hace 45 años de eso. ¿Tú no ves que eso es una excusa para llevar 45 años renegando de la Iglesia y viviendo a tu manera, so pretexto de que te dieron 2 bofetones? Hombre, por favor. Sí, eso que se lo explique luego al señor cuando se encuentre en el juicio particular, que le ponga esa excusa. La gente no se da cuenta que uno se puede autoengañar, pero delante del señor las excusas no sirven. Pues claro que no. Aquel cura dio un mal ejemplo, porque no actuó como Cristo, dándole 2 guantazos a un mozuelo. Pero eso no es argumento, claro que no. Hay que Bueno, perdonar al que te hace daño y se acabó. efectivamente, hay que escuchar a este señor, decirles, hijo mío, qué pena que te pasara eso, pero hombre, ya vale, ¿no? Han pasado 45 años, pasa página, perdona, que te sentirás mejor y acércate a la iglesia porque en la iglesia te viene el tesoro de la gracia. Luego hay otra cosa que te echa en cara este cura Agustín y es que dice, bueno, es una acusación así en general, dice que las apariciones de la Virgen están en entredicho y que no están aprobadas. Bueno, entredicho lo dirá él que no quiere conocerlas. Y no están aprobadas, claro, ¿cómo van a estar aprobadas? En fin, no merece la pena que dediquemos más tiempo, pero eso tampoco es argumento. Dice también que te estás convirtiendo en un Lutero y estás trabajando para el demonio. Estos son las esquizofrenias que le pasa a los bergoglianos, Agustín, que nos acusan de ser como Lutero y se olvidan de que su querido Papa Francisco ha ensalzado y ha homenajeado a Lutero. No, a ver, no podemos perder de referencia un movimiento básico para entender la diferencia entre el bergoglianismo y el protestantismo. El protestantismo fue un verdadero cisma que consistió en separarse de la verdad. Y el bergoglianismo, la masonería eclesiástica, consiste en infiltrarse para envenenar. Es que son cosas diferentes. Es como a una persona arrancarle un brazo o envenenarla. Si alguien dice que es lo mismo no es. Son acciones diferentes. En fin. También te acusa de ser grosero y déspota. Bueno, yo creo que eso es fruto de su enfado. Porque yo creo que sí, tengo mis defectos, por supuesto, pero grosero y déspota, sinceramente creo que no somos. Luego te anima a que revises todo el material publicado y a que lo retires. Bueno, nosotros llevamos, tú muchos más vídeos, pero yo ya voy por cerca de las 200 colaboraciones y no he tenido que retirar ninguno. Porque, bueno, aunque no son perfectos en el sentido de que siempre se pueden explicar las cosas mejor, pero no contienen errores gruesos. Si alguna vez una persona me hace ver que nos hemos equivocado en algo, pues se retira el vídeo, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, se retira y ya está. Pero que así, en general, como dice él, que retire todo el material, todo, o sea, 170 vídeos tengo que retirar, ¿por qué? Claro, porque no quiere escuchar lo que decimos, por eso. Bueno, otra cosa que no le gusta a este señor es que considera que estamos favoreciendo que haya ninis, que son ni que los protestantes entren en la iglesia, ni que los católicos que están dentro de la iglesia se conviertan. Según él, nosotros favorecemos eso. Pues no, los que hacen eso son los bergoglianos, porque los bergoglianos no atraen a la gente y tampoco lo ponen tan evidente como para que la gente salga huyendo, porque además no es fácil salirse de la Iglesia Católica. Eso da miedo, ¿no? En el sentido de la Iglesia Católica Vaticana, a ver, hay que especificar. De la Iglesia Católica nunca nos podemos salir, pero de la Iglesia oficial Vaticana bergogliana sí. Pero como eso acarrea consecuencias, por eso Bergoglio los tiene ahí amarrados y además de vez en cuando intercala cosas que son verdad. Bergoglio realmente se podría decir, y los suyos, que son muy malos comerciales, porque no fichan a gente buena. A ver, es que una persona buena, ¿cómo va a entrar a la iglesia de Bergoglio? Un judío, un musulmán, un protestante. Si de verdad está informado, se le quitan las ganas. Sin embargo, de los que hay dentro, a muchos buenos los cancela o los pone en una situación como nosotros, que parece que somos enemigos y creamos división, y a otros los tiene adormecidos para que no se vayan. O sea, Bergoglio con la clientela es letal. Si fuera una empresa,
se vería que heredó una buena cartera de clientes con un potencial expansivo y tiene una ruina dentro. Bueno, luego el cura trata de justificar que el Vaticano de Bergoglio haya elegido a una empresa para la mascota esta del jubileo, este jubileo falso, que, ojo con cómo lo trata de justificar. Dice que todas las empresas que fabrican muñecos obran según el mundo, no solamente la empresa que comercializa la mascota del jubileo, que hace vibradores sexuales con forma de demonio y su creador es un activista LGTBI. Bueno, claro que el Vaticano no tendrá culpa de que haya muchas empresas que comercialicen muñecos blasfemos y todo tipo de barbaridades, pero no le compren los productos a esas empresas. A ver, ¿no había otro diseñador? ¿No había otra empresa? Hay empresas buenas que están dirigidas por hombres de bien, por católicos, que comercializan, pues no sé, en ropa, objetos de decoración, de alimentación. Bueno, pues hay que informarse un poco, porque si no, se estará contribuyendo a que se lucren enemigos de la fe. Yo sé que es difícil salir de las estructuras de pecado. De hecho, tenemos que usar el sistema operativo de Microsoft, bueno, tantísimas cosas que no podemos fácilmente eludir, ¿no? Tenemos que pagar impuestos para que luego esos impuestos se malversen. A ver, no es nada fácil. Incluso hay personas que acuden a un concurso, a una oferta, y saben que como no paguen una comisión al político corrupto, se quedan fuera. Y dicen, yo no pienso contribuir a la corrupción, pero es consciente de que si él se retira, al final otro se llevará la oferta y él pagará la mordida al político corrupto. Es decir, no es fácil. Pero aquello que se pueda, sí hay que estar atento para evitar contribuir a que esas estructuras de pecado cada vez sean más sólidas. Totalmente de acuerdo, Agustín. Luego dice que nuestras publicaciones perjudican a otros obispos y sacerdotes. ¿Qué querrá decir con eso? Que perjudican a su comodidad, porque les interpelamos. Es como si estás durmiendo la siesta y te despiertan porque te están robando. Bueno, perjudican tu descanso, pero es por un bien mayor. Hay que verlo así, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Y por último, que de los 14 puntos que has anotado, el último que has anotado, dices que según este sacerdote, que un mensaje suyo sobre Cristo no tiene tanto alcance como si lo tiene un mensaje nuestro. Bueno, eso no tiene ningún aporte, porque él lo dirá porque su comunidad será más pequeña y nosotros llegamos a más miles de personas y hay otros comunicadores que por lo que sea tienen muchos más miles de seguidores. En última instancia, lo importante es que el triunfo sea cualitativo, no cuantitativo. Y además, incluso denotaría un poco de envidia, ¿no? O sea, parece que le molesta que lleguemos a más personas. Bueno, las cosas son como son. Ya nos gustaría llegar a muchos más y que los que confunden no tuvieran seguidores, pero a ver, el hombre pues elige a dónde acudir, a quién escuchar, a dónde suscribirse. En fin, eso es un misterio y sabemos que estadísticamente vamos a ser pocos al final con todo y con eso. Bueno, Agustín, tú sabes que a mí un cura me dijo, ya lo he contado en otras ocasiones, que cambiara mi línea editorial. Me lo dijo 2 veces. No vamos a decir quién es, pero en fin, todos lo conocéis. Si te parece, puedes leer el primer mensaje de WhatsApp que le escribiste al sacerdote, Agustín. Sí, yo le escribí 2 mensajes sin tener ni idea de que nos iban a servir para hacer un programa y no los quiso leer. Bueno, literalmente le escribí lo siguiente al sacerdote. Tuve, pues, en fin, cierta caridad con él. Primer mensaje que le mandé. Entiendo su sufrimiento y preocupación, padre. No tema, confíe en la Virgen. Los sacerdotes sois sus hijos predilectos, como ella le dijo al padre Gobi. Locuciones aprobadas entre 1972 y 1997. En esos mensajes, entre mayo y diciembre de 1989, ella explicó el Apocalipsis y la toma del vértice de la Iglesia por Satanás. A eso hace referencia el punto 675 del Catecismo de Juan Pablo II. Usted puede contar conmigo para cuando le sobrevengan dudas y temores. Jamás le perjudicaré revelando su nombre. Estamos a meses del aviso y después entraremos en los últimos 7 años previos a la venida del Caballero Victorioso del capítulo 19 de Apocalipsis. Un abrazo.
No se podrá decir que soy grosero y déspota con este mensaje. Bueno, y luego le mandé un segundo, que voy a leer también, ¿no? Es que Jorge Mario Bergoglio es seglar, se saltó el diaconado y acudió indebidamente a un obispo emérito, sorteando a los titulares de Buenos Aires para ser ilícita e inválidamente ordenado sacerdote. Este vino por la imagen de aquí hay 0 curas en total. Si lo que Arturo, Mauricio y yo decimos y explicamos fuese falso, efectivamente no habría infierno suficiente para nosotros, por el enorme daño que estaríamos infligiendo. Pero son miles de horas de trabajo, basándonos en las fuentes más fiables. La Virgen la primera. Yo tengo mi trabajo, mi familia y hago esto por amor a la Iglesia. Creemos en las mariofanías comprobadas y demostradas. Ahí reside nuestra fuerza para seguir, sin pensar si vamos a terminar asesinados por la masonería eclesiástica, como lo fue Juan Pablo I. No tema, confíe, que la Virgen le guarde. Todo esto ya estaba previsto que sucediera en el final de los últimos tiempos. Bueno, si quieres puedes leer o comentar el análisis, ahora en este punto, análisis de por qué ese sacerdote ha llegado a esta posición. Vamos a analizar por qué está tan atascado y tan molesto con nosotros. Efectivamente, Agustín, pues nosotros pensamos que ha llegado a este enquistamiento, en primer lugar, por lo que siempre insistimos, hay que identificar al personaje y no nos cansaremos de repetirlo. El que no identifica al enemigo, que está metido en su casa, pues hijo mío, estás muerto. Hay que identificar quién es Bergoglio. Eso es lo primero, y se ve que no lo ha identificado. Recordemos que hay 4 caminos para identificarlo. ¿Cuáles son, Agustín? El canónico, el sacramental, el evangélico y el de las profecías públicas y privado-públicas. Bueno, esos protestantes que se han dirigido al sacerdote basándose en nuestros vídeos para atormentarlo y arremeter contra la Iglesia Católica no han estado muy afortunados, no se ve que sean muy inteligentes ni que sigan realmente nuestro canal ni entiendan lo que decimos, porque eso es lo que parecen transmitir, ¿no, Agustín? Sí, son un poquillo zoquetes porque no captan la línea del canal. Efectivamente, nosotros explicamos claramente que Bergoglio no es papa y que la verdadera Iglesia Católica no está bajo la obediencia de la falsa Iglesia oficial vaticana. Es decir, un católico, que se precie de ser católico, no debe de caer en la falsa obediencia. Eso es enseñanza de siempre, de 2000 años, en fin. Y recordemos incluso San Pedro que decía hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, y si esos hombres son unos infiltrados, unos lobos, ya ni te cuento, ¿no? Bueno, ¿qué más? El diálogo que han mantenido los protestantes y el sacerdote es un diálogo sin posibilidad de llegar a un entendimiento. ¿Por qué? Porque ambos están en errores. A los protestantes y a los curas, y al cura en este caso, ¿qué le decimos, Agustín? Les hacemos una pregunta. ¿Cómo vamos a estar nosotros demostrando que la Iglesia Católica es falsa, según los protestantes? Si lo que estamos es diciendo que Bergoglio no es el Papa. Sí, y todos ellos lo basan en el Papa Francisco para echar porquería, ¿verdad? Si dicen, el Papa Francisco, mira lo que hace, mira lo que dice, y nosotros le decimos que no es Papa, que no es Papa. Es que si dijéramos que Bergoglio sí es Papa, entonces sí podrían decir que estamos demostrando que la Iglesia Católica es falsa. Eso es lo que los protestantes llevan haciendo 5 siglos, atacar a los papas verdaderos. Nosotros amamos al papado, por eso hacemos lo que hacemos. Pero eso no lo hace un católico, atacar al papa, claro que no. Lo que hace es defender al papa y al papado. Pero ¿qué vamos a hacerle si ahora no hay? Es que parece que somos nosotros los que hemos decidido que no haya papa en 2025. Bueno, llevamos sin papa 2 años y pico ya. Sí, y ni te falta la segunda parte, Agustín. Un verdadero papa, perdón, un verdadero católico no ataca a un verdadero papa, obviamente. Que podrá a lo mejor en un momento dado algo que no lo vea, que pueda discutir un poco, lo que sea, algo que no sea un magisterio, en fin. Pero también hay otra cosa, es que no puede defender a un falso papa, y hay católicos que defienden a un falso papa, y eso ya sí es caer en una papolatría absurda. Era lo que tú decías, si ya es malo tener apego al dinero, si además el dinero es falso, eso ya es algo inasumible, ¿no? Pues son papólatras de un falso papa.
Sí, es el colmo de los colmos, en fin. Bueno, luego hablemos del daño que hacen tantísimos comunicadores, Agustín, que critican lo mal que está la iglesia de Bergoglio, pero que sí tienen por papa a este personaje. Esos comunicadores son letales, porque ni defienden ni atacan, ni defienden la doctrina ni se oponen a los errores. Claro, si esto fuera un deporte, se vería que esa estrategia es penosa. No atacas, no defiendes, ¿qué haces? Ahí en medio a verlas venir. Claro que hay que desenmascarar a la masonería eclesiástica. Este es un mandato de la Virgen, se lo dijo al padre Gobi, y además es de sentido común. Hay que defender el redil, ¿no? De los enemigos, de los lobos. Vamos, que no hace falta tampoco esperar a que la Virgen lo haya dicho, que eso es del Evangelio. Luego están, Agustín, los que se les llena la boca hablando de que hay infiltración y hasta escriben libros sobre infiltración y salen en muchos canales, pero no aterrizan en la realidad actual, no señalan quiénes son, especialmente quién es el líder. Sí, es que a estas alturas hablar de infiltración, pero no decir que la infiltración ha alcanzado la cota máxima, eso es peor casi que no hablar de infiltración. Porque entonces, ¿a qué conclusión habría que llegar? A la de, por ejemplo, el presbítero Santiago Martín, que dice que el Santo Padre está rodeado de gente que no le ayuda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pensar que, no sé, ¿cómo va a terminar aquello? Yo le preguntaría al padre Santiago Martín varias preguntas. ¿Esa situación cómo se ha producido? ¿Y quién ha elegido al Papa? ¿Los malos? ¿Y eso cómo va a ser? Si son los malos los que lo rodean, ¿cómo es que han elegido a uno bueno? Es que no tiene sentido ninguno. Es todo un absurdo. Agustín, ponme un ejemplo usando un triángulo. ¿Cuál sería el ejemplo? El ejemplo del triángulo. A ver, un triángulo tiene tres lados diferenciados y aquí hay tres partes diferenciadas, ¿no? La verdadera Iglesia católica, la falsa Iglesia católica y las iglesias herejes y cismáticas protestantes que llevan brotando como malas hierbas desde hace 500 años. Entonces, vamos a ver en qué lado del triángulo nos situamos. Este triángulo me recuerda un poco al triángulo de la verdadera Virgen, la falsa Virgen de Satán U2 y Bergoglio. Es que hay que tener claro dónde está la verdad y cuáles son las conexiones que se apoyan. Porque si no, uno pues, termina situándose donde no es. Entonces, nosotros pretendemos ser fieles al único lado bueno. Los otros dos lados son los que hemos dicho, el lado separado y el lado envenenado. El lado separado lo que pasa es que se ve más, se lleva viendo 500 años, pero el lado envenenado, como está disfrazado y está residiendo en el sitio y funge de verdadero, ese es más difícil, pero después de 12 años y cientos de herejías ya no hay excusa, por mucho que esté disfrazado, ya no. Así que, ¿qué hay que hacer? Bueno, como las cosas son como son y no como quisiéramos, pues claro que nos gustaría que hubiera un verdadero papa, pero por otro lado, si estamos en el final de los últimos tiempos y Dios sabe por qué hemos llegado hasta aquí, no es para lamentarnos, no es para decir qué mala suerte tengo que soy cura, soy laico en tiempos de Bergoglio. Bueno, esas preguntas no hay ni que hacérselas, las cosas son como son. Entonces hay que confiar siempre en que Dios nos pone en el mejor sitio, en el mejor momento para aquello que nos va a pedir. Es el dueño de la viña y sabe a qué trabajadores le puede encargar la mejor tarea, el que es más aguerrido, el que es más espabilado con las cuentas, el que es más mañoso para hacer los nudos de la alambrada. Bueno, a cada uno le encarga lo suyo en cada momento. Pues eso, así. Bueno, está claro, Agustín, que Dios está permitiendo esta usurpación para que se separe el trigo de la cizaña porque la Iglesia todavía es una. Y claro, esta mezcla que hay tan explosiva, con estos personajes infiltrados haciendo daño, tirando del tren hacia el abismo a todos, pues claro, tratando de teñir toda la Iglesia de la gran ramera, y como todavía estamos mezclados y se está dividiendo el trigo de la cizaña, pues esa es la dificultad actual que hay todavía. Esa es la dificultad, pero no podemos confundir los conceptos, igual que cruz, pecado, castigo. Es que falta mucha formación. Hoy día, además, estamos sumidos en una niebla de todo tipo y una de las señales es que la gente ni siquiera se
cuestiona si necesita un redentor, si está en pecado, no hay conciencia de pecado. No solamente Arturo, no ha aparecido ningún obispo de verdad valiente denunciando la realidad de la Iglesia, del todo, no sacrificándose en vano, como hace poco el obispo Rey. Bueno, sino que tampoco ha aparecido ningún cura converso, me refiero. Sabemos que hay algunos poquitos que han sido cancelados, sacrificados, el padre Cornet, el padre Vegara, el padre Foster, unos cuantos, ¿no? Que son ejemplares. Pero esos en ningún momento han sido bergoglianos. Estamos esperando a que surja alguno, como San Pablo, que se pase del bando de la persecución al bando de la defensa de la Iglesia. Bueno, pues estamos esperando que aparezca alguno, por ejemplo, qué alegría nos daría el cura millennial, ¿no? Que es joven, si creyera que realmente está llamado a defender a la Iglesia y pasase a difundir los mensajes de la Virgen y a denunciar la usurpación del papado por la masonería eclesiástica. Bueno, ojalá, pero no ha aparecido nadie todavía. Pues venga, a ver quién quiere ser el primero. Efectivamente, Agustín, invitamos al cura millennial a que identifique de una vez por todas la realidad de quién es Jorge Mario Bergoglio. Bueno, Agustín, estos protestantes que atizaron con todo lo que pudieron, calentándole la cabeza a este cura, habrían tenido argumentos si en vez de usar nuestro canal hubieran utilizado el canal del padre Santiago Martín, el canal de Conoce, Ama y Vive tu Fe, el canal del otro cura argentino, en fin, pero es que son un poco incoherentes o es que no se enteran, ¿no? Explica un poco eso, cómo habría sido si hubieran utilizado esos canales para argumentar sus ataques. Pues sí, o el canal de Mundo Católico, que dirige Cecilia Valderrama, que defiende la legitimidad de Bergoglio, y claro, pues cada vez les cuadra menos la situación. Así que ese tipo de canales sí ofrecen argumentos de contradicción, de incoherencia, de incongruencia, de esquizofrenia, de ponerle una vela a Dios y otra al diablo, de que no se sabe si suben o si bajan, que están soplando y sorbiendo al mismo tiempo, pero nosotros no. Entonces, es sorprendente que precisamente este cura haya sido acusado tomando como referencia nuestra información, ¿no? En fin. Bueno, vamos a ver. Bergoglio, en absoluto, es lo mismo que sacramentos, la Virgen, los santos y el papado. Porque en este canal amamos lo segundo. Entonces, como no tiene nada que ver, hay que ser conscientes de que nuestro ataque, por decirlo así, no va contra lo sagrado, va contra la impostura. Eso es lo que tienen que terminar de ver, pero claro, hay que analizar. La gente pierde muy poco tiempo en analizar, lo quiere todo inmediato, el titular, ¿no? Incluso en los vídeos que tú publicas hemos visto que cuanto más truculento sea el titular o si habla de fechas o algo así llamativo, más gente lo ve. Como el tema sea sobre los santos, la Virgen, el rosario, ya lo ven menos personas. Pero ahí está muchas veces la riqueza y la vida espiritual, ¿no? Un mensaje breve para terminar este segundo punto. A los curas, ¿qué les decimos? Y a los protestantes, ¿qué les decimos? Un mensaje breve para cada lado. Bueno, pues que les decimos que las llaves del papado, desde el fallecimiento de Benedicto XVI, ya no van por el Vaticano. Entonces, el papado no tiene ahora mismo su sede en Roma desde el fallecimiento de Benedicto. Entonces, si piensan que nosotros estamos poniendo el foco en el papado ahora, ¿no? O acusando al papado, no acusamos al papado, acusamos a lo que parece papado y por eso hace tanto daño. Porque si Bergoglio fuera un párroco o un obispo de por ahí, pues claro que habrá muchos malos obispos, pero es que el problema está en el sitio donde están y en el poder y mando que tienen. Por eso hacen tanto daño y por eso tenemos que salir a la palestra. Sí, Agustín, yo le preguntaría a la gente, si tú vas en tu vehículo conduciendo y te encuentras en la carretera unos policías que te dan el alto y tú sabes, eres plenamente consciente que son unos delincuentes disfrazados de policía, ¿tú qué harías, Agustín? Hombre,
Pues si lo sé, no le voy a entregar mi documentación, ni me voy a bajar del coche para que me lo roben. Saldrías huyendo lo más rápido posible, ¿no? Claro, así Bueno, es. pues Pero hay lo que mismo, pasar lo la mismo, crisis lo mismo hay que que tú hacer con decías. Bergoglio, que va disfrazado de papa y no lo es, y es un delincuente, es un enemigo de la Iglesia. Pero hay que pasar la crisis. Hay que pasar la crisis. Eso, yo hace unos años pensaba que, bueno, esas buenas personas que son ajenas, seguramente Dios no se lo tendrá en cuenta, pero yo ya me estoy convenciendo de que sí. De que sí, porque es un asunto tan grave. Es que estamos hablando de que ya estamos tan acostumbrados de que el papado está tomado por Satanás. Esto es para sentarse, para no caerse de espaldas, ¿eh? Lo que estamos diciendo. Que el papado está tomado por Satanás y que esto se acabe y que viene el Señor. Y que la Eucaristía la van a suprimir. ¿Puede haber un tema más importante que este? Yo creo que no. Está clarísimo, Agustín. Vamos con este tercer punto que tenemos aquí anotado, que titulamos Mensaje para los protestantes. ¿Cuál sería ese mensaje? Bueno, ahora vamos a centrarnos en los protestantes. Nosotros, pues, tratamos de ser fieles de la Virgen Pura Dolorosa de Umbe y dar a conocer sus mensajes. Y dentro de sus mensajes, desde primera hora, bueno, pues hubo uno que denominamos el mensaje central, para situarnos, ¿no? Pues ese mensaje central lo sitúa a los protestantes en muy mala situación para el aviso. Además, se da la circunstancia de que los protestantes siempre han manejado más estos conceptos del rapto, como ellos dicen, ¿no? Bueno, yo creo que van a tener un problema, por ejemplo, los testigos de Jehová, porque creo que son 3 millones y los 144.000, no sé si es que van a hacer un sorteo, a ver a quién le toca el premio, ¿no? Pero bueno, el caso es que siempre están ahí un poquito pendientes, claro, como no tienen doctrina, ni tradición, ni magisterio, ni santos, no tienen nada de nada, están pelados, no tienen a la Virgen, lo único que tienen es la Biblia. Hombre, ya que tienen una cosa, que No, menos que se la lean bien. lo que tienen es una editorial para vender muchos libros y folletos. Les da la gana y cambian las palabras y traducen mal, y la carta de Santiago que dice que una fe sin obras está muerta, ya se encargó Lutero de que no apareciera. En fin, pero bueno, dentro de que hacen tantas trampas, sí se la conocen bastante mejor que a los católicos, que no tienen ni idea, pero ni idea, ¿eh? El otro día llegó una persona al trabajo que se llamaba Ezequiel, y dije yo a mis compañeros, como el profeta. ¿Qué profeta? Bueno, del Antiguo Testamento, ¿eso qué es? Digo, no, ¿se puede estar más verde? O sea, de acuerdo que no sepa quién es Ezequiel, pero mira, Antiguo Testamento, ¿eso qué es? Antiguo Testamento. Pensaban que era un contrato que había firmado alguien allí en el trabajo. ¿Quién ha firmado eso? Digo que no, que esto no es de nada de la empresa. De verdad, ¿eh? Ah, sí. Que claro, así estamos, ¿no? Pero los protestantes sí saben quién es Ezequiel, digo yo. Pero bueno, entonces, Bueno, vamos a aterrizar, Agustín, vamos a aterrizar. ¿Tú qué mensaje crees que habría que dar a los protestantes con las enseñanzas que hemos aprendido de Nuestra Señora en Umbe? Resúmelo. Mira, muy breve. Como la verdad no puede ser polifacética, el grueso de la verdad, otra cosa es que el espíritu sopla por donde quiere y hay carismas, bien, pero no estamos hablando de eso. Pues en la verdad no puede haber error. Entonces, la iglesia a la que pertenecen, les guste o no les guste, es una iglesia advenediza, fundada por un soberbio que además dio lugar a algo terrible como fueron las guerras de religiones, con cientos de miles de muertos, una desolación en centro de Europa tremendo fue aquello. ¿Eso proviene del Espíritu Santo? Me pregunto. ¿Esos son frutos del Espíritu Santo? Que se maten como a perros, que fue lo que dijo Lutero sobre los campesinos. Matarlos como a perros. Hombre, ya mal empezamos. Enrique VIII, el calvinista Juan Calvino, que vio a una mujer rezando en la lápida de su hijo y mandó a azotarla hasta desangrarla. En fin, son gente que estaba mal, realmente mal, poseída por un espíritu de soberbia, de odio, de venganza, de rencor. Se le sumaron, como no, ahora vienen los dos alfiles de aquella época, los políticos, que dijeron, hombre, a mí me conviene esto de que el pueblo tenga que seguir la religión del príncipe, yo me apunto a eso, perfecto. Y claro, por eso se apuntaron los príncipes, ¿no? Entonces, el origen es realmente deplorable, porque
fue fruto de un arrebato de odio que tuvo Martín Lutero contra, siempre hay una excusa, es que había abusos. Bueno, había abusos, como este, es que me dieron 2 guantazos cuando tenía 15 años, pero eso no te puede servir para formar tú tu propia iglesia y ser tú tu propio guía espiritual, que es lo que ellos hacen. Ya lo decía este auténtico diablo, ¿cómo se llamaba? Voltaire, decía, cada protestante es papa de sí mismo. Tuvo gracia, ¿no? Con la definición, porque cada uno a sí mismo se dice por dónde tiene que tirar. Pero como eso no es así, la verdad proviene de Dios, y Dios es un Dios que se hace presente en los sacramentos y tiene a su madre, que es muchísimo más que madre biológica, que es como ustedes la consideran, y fundó, aunque ustedes digan que no es así, su única iglesia sobre su amigo Pedro el Galileo, el pescador, y sus sucesores, pues claro, ustedes vean dónde están. Ustedes están fuera de juego 8 metros. Entonces, es que pretenden marcar un gol que no va a valer. Así que les animamos a rectificar, a volver al redil, confíen en la misericordia de Dios, que tendrá en cuenta que, bueno, han nacido en una familia protestante. Bueno, cada uno nace donde nace, ¿no? Igual que los musulmanes. Y ustedes van a ser acogidos y va a haber una alegría enorme. Son tiempos muy difíciles, porque como la iglesia está como está, entonces, ¿qué hacer? Pues todavía quedan algunos buenos sacerdotes que son conscientes de cuál es la situación y, por supuesto, la Santísima Virgen, que los está esperando, porque la Virgen dijo, vengo por toda la humanidad. Ustedes son parte de la humanidad. Ustedes no son perros, como definía Lutero a los campesinos. Ustedes valen muchísimo más que los perros. Ustedes están llamados a ser verdaderos hijos de Dios dentro de su redil, hijos de la Santísima Virgen María. Pues adelante, rectifiquen y háganse católicos. A ver, hay muchos ejemplos, el cardenal Henry Edward Manning, hay muchos ejemplos que a ustedes les tienen que servir. Efectivamente, pero que hacerse católico no significa seguir las enseñanzas de Bergoglio ni identificarse con él. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Y lo dijo también la Virgen en Nuestra Señora de la Revelación en Roma, a este que era protestante, vuelve al redil santo. Hay que volver al redil santo. El Santo Concilio Dogmático de Trento ya dejó fijado que ustedes son herejes y cismáticos. Yo sé que suena mejor, y muchos curas católicos a ustedes los llaman hermanos separados. Pues el señor Santa Faustina Kowalska a ustedes los definió como herejes y cismáticos. Me suena peor, pero a ver, sé que son herejes y cismáticos. Entonces, un hereje y un cismático, luego vendrá Dios con la misericordia, pero como ustedes se mueran así, no quisiera yo estar en su pellejo, ¿eh? Que se van al fondo, ¿eh? Que se condenan, que se lo digo yo, vamos, que sin sacramento se condenan. Entonces, claro, la cosa es muy seria, ¿eh? La cosa es muy seria. Así que, por favor, están a tiempo. Pero, claro, no se hagan bergoglianos. Por favor, aprovechen esta situación para apuntarse a la vía de la Virgen. Porque la Virgen, ella es la que tiene la verdad. Y ella siempre ha remitido a la verdadera doctrina, a las enseñanzas de los papas, al magisterio de la Iglesia, a lo que nos han enseñado los santos. Pues eso es lo que hay que hacer. Bueno, vamos a seguir con el guión, que se nos está echando el tiempo encima. Habrá protestantes que se salven, seguro, porque solo Dios sabe quién se va a salvar y quién se va. No podemos nosotros afirmar que ningún protestante sin sacramento se va a condenar, eso solo Dios sabe. Pero, evidentemente, ellos que hablan tanto de la gracia, pero la gracia la están despreciando en los sacramentos. Vamos a ver, ¿querías comentar algo de la beata María Serafina Micheli? Sí, esa beata en 1883 estaba en Sajonia, donde estaban celebrando los 400 años del nacimiento de Lutero, y por lo que se ve, pues se confundió y estaba rezando a las puertas de una iglesia que ella pensaba que era católica. Y su ángel de la guarda le dijo, no reces aquí, porque están celebrando el nacimiento de uno que te voy a enseñar dónde está. Y vio, le mostró en el infierno a Martín Lutero. Uno de los muchos castigos que vio era que estaba arrodillado, no se podía levantar, y los demonios le golpeaban en la cabeza, a imitación de cuando él clavó las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg,
eternamente arrodillado y los demonios clavándole clavos y él trataba de levantarse y le golpeaban en la cabeza. Bueno, pues esa es la eternidad que le espera a Bergoglio, iba a decir, al amigo de Bergoglio, porque Bergoglio le puso una estatua a Lutero. En fin, si es que tienen cosas en común, desde luego. Y bueno, pues claro, mucho cuidado, porque ese hombre soberbio, Lutero, murió a la antihora, a las 3 de la madrugada, después de emborracharse y atiborrarse, porque era un hombre carnal, lujurioso, comilón, tragón, se ahorcó y a la semana siguiente enterraron su cuerpo, lo llevaron a Wittenberg, me parece, bueno, no sé a qué ciudad, para darle sepultura el día de la cátedra de San Pedro. Él, que siempre había arremetido y deseando la muerte al Papa, pues el día de la cátedra de San Pedro. Cuéntanos un ejemplo actual, Agustín, de rechazo de los protestantes hacia la Virgen y hacia los santos católicos. Sí, bueno, pues hay un periodista e historiador español muy culto, César Vidal, que es protestante. Yo lo escuchaba hace muchísimos años y hace poco dijo que los italianos le rezan más a un santo como al Padre Pío que a la Virgen. Bueno, en primer lugar, y eso él cómo lo sabe, me gustaría a mí saber. Pero, ¿por qué lo dice? Claro, lo dice para rebajar a la Virgen. Lo dice para dejar en mal lugar, en ridículo, a la piedad popular católica. Porque si eso fuera así, como dice este protestante, pues si esto se midiera por el número de oraciones, el Padre Pío sería más importante que la Virgen. Bueno, pues me parece una idea bastante maliciosa. También César Vidal hace muchos años se burló de la figura de San Isidro Labrador, patrón de Madrid, porque los bueyes araban mientras San Isidro oraba. Y claro, eso a él, que bueno, tendrá esa mentalidad de la predestinación, tal vez, ¿no? Del trabajo es importante para tener éxito, eso de que hagan el trabajo por ti, pero es una interpretación torticera, porque no es que fuera un vago San Isidro y no hiciera su trabajo y recibiera ese tipo de control sobre los animales para que los animales trabajaran por él. No, este protestante no tiene en cuenta lo que el Señor le dijo en Betania a las hermanas Marta y María, que mucho cuidado con pensar que la contemplación está por debajo de la acción. Las dos son importantes. Bueno, pues este tipo de protestantes, que son muy cultos, pues son referencia para muchas personas, pero claro, si volvemos a lo de antes, sin la Virgen y sin sacramentos, ¿me pueden a mí explicar por dónde van? Van en dirección contraria, pero que no, si luego les va mal, que no le echen la culpa a nadie, sino a sí mismos, porque tampoco va a servir decir, es que la Iglesia Católica, como está en manos de Bergoglio, en fin, o que no, o como en tiempos de Lutero pasó aquello. Bueno, Agustín, ¿qué pasaría? Vamos ya con otro punto. ¿Qué pasaría si asumiéramos que Bergoglio es el catechum, el que retiene la manifestación del anticristo? Bueno, pues eso sería absurdo, llegaríamos a contradicciones, porque si resulta que lo que está reteniendo la manifestación del anticristo son todas las blasfemias, adulterios, idolatrías, impurezas, rechazo al quinto dogma, la destrucción del derecho canónico, la cábala de sus amigos judíos, las herejías de Evangelii Gaudium, Laudato Si, Fratelli Tutti, el bastón Wicca, el recomendar leer novelas en los seminarios, la JMJ del botellón y la música tecno del padre Guillermo de Lisboa, el desenfreno y el mantra aquel del todos, todos, todos. O sea, si todo ese bagaje de la iglesia de Bergoglio es lo que está reteniendo la llegada del anticristo, no me quiero ni imaginar qué será atraerlo. Bueno, y lo podías haber resumido con una sola frase. Sí, está liderando la Agenda 2030, que es la Agenda del Anticristo, y él que la lidera y la promueve, nos dicen que es el que retiene. Bueno, verdaderamente es un absurdo todo terrible. Agustín, vamos con otro punto. Bueno, y nos hemos dejado sin leer la declaración de Abu Dhabi, lo de la Pachamama, las soluciones punzantes, la de Satan Udol, la sinodalidad, la inteligencia artificial como medio de evangelización. O sea, es que aquí uno empieza a hablar de las barbaridades que propaga y propugna esta iglesia y no termina.
Esa no es la Iglesia Católica. Se lo aseguramos, señor protestante, no es. El otro día hubo un protestante famosísimo, Fernando Casanova, me pasaron un vídeo y dice que se va de la Iglesia Católica de Roma. Y dije yo, anda, a lo mejor es que se ha dado cuenta de Bergoglio. No dijo ni una palabra de Bergoglio. Y lo que hizo fue malinterpretar el pasaje de Cesarea de Filipo y solamente habló de la Virgen María para criticar el dogma, cómo se había aprobado el dogma de la Asunción. Está perdidísimo el hombre. Ha perdido la cabeza, este hombre ha perdido la cabeza y además ha ido con luteranos, según me han dicho, no lo sé exactamente en qué punto estará ahora, pero este hombre ha perdido la cabeza. Todo aquel que no identifica a Bergoglio y este hombre no lo identificó, pues al final terminó perdido en la niebla. O sea, se metió en la niebla, no encontró el camino, no encontró la vía sacra y en la niebla pues uno se cae en un hoyo y sin querer, pero caes en un hoyo. Agustín, vamos por el punto quinto, que estamos ya con mal de tiempo. Ejemplo de que Bergoglio es protestante y porque es el fundador de la falsa iglesia de la sinodalidad. Sí, esa iglesia que se han inventado, bueno, pues tiene 5 puntos, publicaron un vídeo. Primer punto, habla del corazón de la sinodalidad, no el corazón de Jesús. Bueno, dice que están guiados por el Espíritu, omiten la palabra santo, hablan de caminar juntos, que todas las voces cuentan, que hay que valorar nuestras diferencias como una armonía. Segundo punto, en la barca tenemos que estar juntos. Nada de que los laicos vayan por un lado y los curas por otro. A ver, la Iglesia Católica sí tiene una jerarquía, no podemos estar todos revueltos. Los sacerdotes son sacerdotes y los seglares, seglares. Hay que lanzar la red. Menos jerga, menos burocracia y más transparencia y responsabilidad. Que las decisiones no solo vengan desde arriba. Claro que hay que lanzar la red, pero primero, ¿quién la lanza? ¿Y a dónde la lanza? ¿Y para qué la lanza? Es que como son ideas tan vagas... Bueno, la red ya la ha lanzado Bergoglio, la lleva lanzando mucho tiempo y es para generar confusión, para llevar a la gente al engaño. Está más que lanzada. Es curioso que estás explicando por qué la iglesia de Bergoglio es protestante y sin embargo los protestantes se acogen a Bergoglio para atacar a la iglesia católica. Sí, no tiene sentido en absoluto. Y Bergoglio, por si no lo saben, en el año 2015 le erigió una estatua a Lutero. A ver, según su razonamiento, tendrían que pensar que la iglesia de Bergoglio es verdadera. Bueno, es que mejor no razonar porque se vuelve uno loco. Como uno meta en el razonamiento a Bergoglio, a los protestantes y a Lutero, ya de aquí colapsamos. Bueno, dice el punto cuarto de la iglesia sinodal, que hay que celebrar la variedad de nuestra fe. La fe es única. Eso de la variedad de la fe, a saber lo que quieren decir ahí, ¿no? Bueno, sí, que cada uno coja los dogmas que quiera, eso quieren decir, la variedad de la fe. Dice, también yo os envío, necesitamos estar formados y despiertos. La iglesia sinodal no es una teoría, sino un movimiento que necesita de todos para llegar a cada rincón. El haga el lío de Bergoglio. El haga el lío allí. El haga el lío y también la herejía de esta herejía de que tú puedes por ti mismo, el voluntarismo, conseguir las cosas sin la gracia. Tú por ti mismo lo puedes conseguir. Sí, ahora recientemente ha nombrado a una mujer al frente de un dicasterio. Y yo decía el otro día que parece broma. Y pronto llegará un transexual. Ojo, que tal vez lo veamos. Que nombra un transexual en algún puesto para algo. Bueno, pues, a ver, la gran ramera, si quieres, Arturo, puedes leer este párrafo que está escrito en color rojo porque sí. Es importante. La gran ramera tiene muchos disfraces, el sinodal, el amazónico con sus ritos, el de la fraternidad de Abu Dhabi, el de los comediantes, el de la demonia muda de Satanú II, el de apoyar los 17 puntos de la Agenda 2030, el de la alianza judía que no ha sido revocada de Evangelii Gaudium, el de Martín Lutero como testigo del Evangelio, el de la bendición del pecado a adúlteros y homosexuales, el de Singapur, del reciente viaje a bendecir islas, cuando dijo que Dios es uno y que todas las religiones son caminos para llegar a él, el disfraz de los falsos obispos nombrados por el gobierno comunista chino, que persigue a los mártires, el disfraz de la inteligencia artificial para evangelizar en el día de solemnidad de la gloriosa ascensión, el disfraz de colocar abortistas apóstatas en el Instituto de la Familia que fundó Juan Pablo II. Bueno, nosotros creemos en lo que dice el credo de nuestra fe. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. No son
cientos y cientos de iglesias, porque un compañero en su día, por motivos de trabajo, estuvo en Sudáfrica y venía diciendo que allí cada uno tenía su iglesia. Y decía, mira, me vino bien, porque como me estaban tratando de convencer unos y otros que fuera la suya, dije, pues yo no voy a ninguna, porque había tal variedad. Bueno, ahora vamos a hablar, para terminar, de los falsos cismas. Vamos a ver. La iglesia de Bergoglio produce falsos cismas, que en muchos casos son invisibles. No puede separarse nadie de Bergoglio, porque Bergoglio, como no es la verdad, no puedes ser cismático separándote de la mentira, ¿no? Igual que nadie puede divorciarse de una esposa que no sea su esposa. Eso es más fácil de entender, ¿no? Me voy a divorciar de esa. ¿Esa es tu esposa? No. Pues entonces, ¿cómo te vas a divorciar? Pues eso pasa con los cismas, ¿no? Por ejemplo, el principal cisma es el de estar en obediencia con Bergoglio y reconocer la autoridad espiritual que emana del Vaticano a través de su magisterio y sus cardenales. Eso, aunque sea solapado, es estar en cisma. Señor cura atormentado que me ha mandado el audio, usted, aunque no lo sepa, está muy cerca de ser cismático. Mire por dónde. El segundo punto sería el falso cisma de los tradicionalistas que digan que la verdadera iglesia es la que celebra misa tridentina a causa de la persecución de Bergoglio, la misa tradicional. Ojo, cuidado, porque nos podemos salir de la vía sacra por la derecha y por la izquierda. El falso cisma no declarado de los alemanes, eso es un falso cisma, propiciado por Bergoglio, pero en cualquier caso, yo conozco un sacerdote aquí mayor que está muy preocupado del cisma de Alemania, pero padre, que eso ni es cisma ni es nada, eso es parte del circo de Bergoglio, de la confusión y la destrucción y el derrumbamiento, no es un cisma. Y luego el cuarto, léelo. El falso cisma de los que sean excomulgados por Bergoglio por no aceptar los cambios inasumibles que se quieran aplicar a la celebración de la Santa Misa. Pues sí. Y ya terminamos diciendo que si algo le tuviéramos que agradecer a Bergoglio es que haya renombrado su iglesia, sinodal. Nos hace un favor, porque así decimos que la iglesia de Bergoglio, por ponerle un nombre, no es la iglesia católica, por supuesto, es la iglesia sinodal. Allá ellos, si no se enmiendan, van a terminar donde dijo la Virgen que estaban esos curas, en el infierno. Y bueno, el daño, ¿quién ha hecho más daño? La pregunta que podríamos hacernos para terminar. Bergoglio o Lutero, ¿no? Hagan apuestas. Bueno, Bergoglio. Lo de Lutero fue muy doloroso, pero se veía venir se veía venir. Era más fácil de distinguir, a fin de cuentas, ¿no? Este se ha ido, se ha separado. Pero Bergoglio es mucho más dañino, porque Bergoglio desde dentro está asesinando almas que por cuenta propia no se han ido. O sea, Bergoglio ha entrado a matarlas. Eso es más grave todavía que un alma se vaya y se pierda, ¿no? Creo yo. ¿Qué ejemplo podríamos poner? Es como el mal marido, ¿no? Tenemos aquí apuntado. Lutero hizo como un marido que abandonó a la legítima esposa y se fue a adulterar con otras y a hablar mal de la legítima esposa. Eso es gravísimo. Eso hizo Lutero. Y Bergoglio es el marido que a ojos del mundo permanece siendo esposo junto a su esposa, pero en realidad la está asesinando mientras adultera con otras dentro del propio hogar familiar, que no se va, que está dentro, asesinando y adulterando. Y todo en presencia de los hijos, o para que no se den cuenta y se pierdan, o para hacerlos sufrir. O sea, lo de Bergoglio es peor. Y te ha faltado decir que está fingiendo con la esposa. O sea, está con la esposa, pero fingiendo, como si la amara, como si le importara, como si creyera en ella, y no, sabemos que no. Bueno, Agustín, pues muchas gracias por todo esto. Si una última frase de despedida, un mensaje último para el cura y para los protestantes. Bueno, pues nada, que la patrona de Europa, antes del cisma protestante, Santa Brígida de Suecia, en el juicio a los 5 hombres, al que peor parte le toca es a Bergoglio y a los suyos. Pero que también todos aquellos que no son católicos, como ustedes, van a ser juzgados duramente, ¿eh? O sea que mucho cuidado
Además, es un consuelo muy tonto, ¿no? Como hay otro que lo está haciendo muy mal, que es peor que yo, que es más malo que yo, bueno, ¿y ese qué consuelo es? Mírate tú a ti mismo. En lugar de ir a atormentar a este pobre cura, pues aplícate tú el cuento y no disfrutes ni viendo las barbaridades que hace Bergoglio, ni viendo cómo católicos critican a Bergoglio. Entonces, por favor, manos a la obra, todo el mundo, más que saber muchas cosas, hay que saber cosas buenas, acudamos a la Virgen, ella es refugio de pecadores, ella es tan buenísima, tan misericordiosa, que nos ha dicho que viene por toda la humanidad. El cura, si es su hijo, porque es católico, entonces, si no se enmienda, en el aviso lo va a pasar mal. Y los protestantes también lo van a pasar mal. Pero posteriormente, antes de que comiencen los 3 años y medio finales de la Santa Ira de Dios, la Virgen viene. Entonces aprovechen este tiempo, ya que han perdido tantos años, para ponerse manos a la obra y poder ser de verdad hijos de la Santa Iglesia Católica. Todos, la verdadera, ni la protestante ni la de Bergoglio, la única que hay. De acuerdo, muchas gracias. Oh María sin pecado concebida. Rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.